Muy buenas noches, gracias a todos por estar en sintonía en este miércoles 3 de abril, miércoles futbolero. Por ahí acabamos de ver el partido del Inter Miami contra el Monterrey en Estados Unidos. Acaba de perder el Inter Miami, así que se va a poner muy bueno el partido de vuelta. Ya en unos momentos estamos con Juan Lazo Cruz. Ahora sí ya nos pusimos a hacer por ahí la invitación. Gracias a todos los que se empiezan a conectar, a todos los que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y ahora X o Twitter. Así que gracias a todos ustedes siempre por estar pendientes, por estar con nosotros. Saludos, Che Viejo, dice por ahí el Che. Saludos, papá. Saludos, gracias por siempre estar pendiente. Por ahí a Josué Argueta también. Por aquí tengo la del Ilopango, Josué, pero no se logra ver en su totalidad. Gracias por ahí traerla. Ahora sí, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ya aquí, conectado. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, la verdad que agradecerte, Juan. Dice por ahí Stuart Doverrati, saludame al doctor Lazo, dice por ahí. Saludos allá al doctor, lo acabo de ver ahí corriendo en el estadio. La verdad que para nosotros es una alegría tenerte, Juan, dentro de la vida detrás del aficionado, una entrevista con un jugador que tiene un recorrido bastante extenso en muchos equipos de la primera división de nuestro fútbol y sobre toda tu carrera. Me imagino que hay muchas experiencias, anécdotas buenas, momentos no tan buenos que no, me imagino que no los querés recordar, y así como también partidos que se te vienen a la mente. Así que gracias por el tiempo. No, gracias a usted por estar siempre pendiente de su servidor y sobre todo del fútbol nacional, de lo que es la historia prácticamente, porque ustedes pues siempre le están dando, acordándole a las nuevas generaciones, los que un día pues fuimos los protagonistas, ¿no? Del fútbol, de nuestro fútbol. Ahora pues hay otros que son los que están siendo protagonistas, que tienen los reflectores, digamos, pues de los canales locales, los que siempre están transmitiendo lo que se va dando en la actualidad, y su página, pues, su programa casi siempre es en apoyo a lo que un día fuimos, aparte de la historia, digamos, de lo que ha sido nuestro fútbol. Así que gracias a usted por invitarme y contento de estar acá y hablar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Y a veces es difícil, Juan, conseguir un par de fotos porque usted sabe que mucho antes pues era complicado por ahí que el fotógrafo pudiera subir a alguna plataforma o que ustedes como jugadores pudieran obtener alguna foto o algún video, y todo lo que ha sucedido, que se quemaron aquellos canales y se perdieron tantos buenos momentos. Y por ahí va una de las preguntas, Juan, que yo quería hacerte. ¿Cuánto ha cambiado el fútbol cuando tú comenzaste, lo que tú recorriste, a lo que actualmente se vive en estos años? Fíjate que yo cuando jugué decía algo, que las comparaciones son un poco, no son muy bien vistas por los actuales. En aquel momento pues yo fui actual, digamos, y no sentía muy cómodo que los de antes dijeran que lo de antes, como siempre, se cree que es lo mejor. Pero Claro. lo que es inevitable, como tú dices, es que ha cambiado, para bien o para mal. Pero ha cambiado nuestra liga, ha cambiado, bueno, a nivel de selección también, y desgraciadamente, pues, creo yo, de acuerdo a las estadísticas, porque los números están ahí, ¿verdad? Y no nos va a dejar mentir, hemos quizás bajado un poco, no sé si el nivel, pero en cuanto a resultados sí hemos bajado a nivel de clubes, y por ende se ve reflejado también a nivel de selección. Dice por ahí Gustavo Herrera, saludos a mi gran amigo Juan Lazo Cruz desde Santa Ana. Tengo la dicha de verle jugar en Cesa Campestre. Hey, saludos, Gio. Sí, la verdad que es notorio y es un poco triste para uno como aficionado que apoya cualquier generación, cualquier selección. ¿Cuánto tiempo sin poder ganar? Y incluso en los clubes que salimos de repente, yo siempre he dicho de que el club que salga representa al país, pero últimamente no hemos tenido buenos resultados. Las generaciones cambian, Juan.
Sí, y fíjate que aquí en nuestro país fue un cambio drástico, digamos, siempre lo he dicho, hubo un antes y un después, y fue el caso de los amaños. El caso de los amaños vino a desarticular para bien, hablando deportivamente, eh, vino a desarmar una camada de jugadores, jugadores que estaban en su apogeo, jugadores que eran la cara visible, eran los jugadores referentes de sus clubes y por ende marcaban diferencia en selección. Claro. ¿Qué pasa? Viene lo de los amaños. Si tú te acuerdas y comienzas a hacer cuentas, Alianza peleó repechaje, porque la mayoría de sus jugadores insignias o que le marcaban diferencia fueron sancionados. Firpo descendió por lo mismo, porque la mayoría de esos jugadores que le marcaban diferencia fueron sancionados. Recuerdo que sobre todo Firpo fue bastante afectado. Tenía en aquel momento, si no me equivoco, bueno, varios equipos. Firpo tenía a Eliseo Quintanilla, creo, a Denis Salas, Alianza tenía a Cristian Castillo, sí, Julio Martínez, tienes toda la razón. Sí, y de hecho, Manuelito Salazar se retiró antes del tiempo, él sabrá por qué. Entonces, fue un Firpo que lo desarmaron. Y luego viene un FAS también que le costó casi 10 años nuevamente volver a saborear un título. ¿Por qué? Porque la mayoría, como te repito, de esa generación fue sancionada. Mar, Correcto. Queco, Ramón, y puedo seguir, Víctor se retiró, Cristian se retiró en su par de años y de ahí volvió, Gilberto ya no quiso volver y los otros fueron sancionados. Entonces, se perdió una generación que no fue por edad, sino que se cortó. Entonces, no había preparado otra camada de jugadores o otra generación, ¿verdad? Que le diera que sustituyera a esa. Entonces, por eso es que creo, en mi opinión, que nos ha costado nuevamente rearmarnos, primero los clubes para después llegar a selección. Así que yo creo que eso ha sido para mí el punto detonante, el por qué no hemos crecido. Claro. Como que no hay un orden, Juan, literalmente comenzamos en medio y vamos al inicio. ¿Cómo tú llegas a interesarte en el fútbol y en qué equipo es el que por ahí de repente comenzás a jugar? Te queda una pregunta bien bonita porque ahora me estaba acordando. Yo les digo a mis amigos, a los que he tenido la posibilidad de hablar con ellos y tengo confianza, de que yo jamás pensé vivir del fútbol. O sea, si yo hubiese dicho, por supuesto que me gustaba, no, era de aquellos que dormía con la pelota, dormía como muchos, no me van a dejar mentir, con el uniforme puesto, porque el día siguiente estaba el partido y los tacos los dejaba abajo en la cama, o sea, pero nunca me imaginé hacer del fútbol mi trabajo, una profesión. Siempre he tratado, digamos, humildemente, de dar lo mejor, no de decir de ser el mejor porque creo que no fui el mejor, pero sí puedo decirte que siempre he tratado de ser o dar lo mejor de mí y sobresalir en lo que hago. En la actualidad me desenvuelvo en el comercio y me desenvuelvo en el campo legal como abogado. Entonces, Claro. también el mundo del derecho, ahora que ejerzo la abogacía particular, y antes, sin yo pensarlo, me fui haciendo del fútbol una profesión, a la cual creo yo que dignifiqué. ¿Por qué? Porque fui una persona bien, pero bien disciplinada. Todo aquel que me conoce, que estuvo conmigo en algún equipo, no va a dejar mentirme de que yo era una persona quizás exageradamente disciplinado. Yo era de aquellos que la pretemporada, que las vacaciones llegaban y la pretemporada era, como decíamos nosotros, para disfrutar, que engordaba unos 10 libras y llegaba a la pretemporada uno con sobrepeso porque ahí iba a comenzar la preparación. Yo ya llegaba en forma, hermano, si es posible llegaba con menos peso que todo. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que queriendo sobresalir o dándolo de mí, fui haciendo del fútbol una profesión y mi medio de vida, del cual me siento muy orgulloso y privilegiado porque Dios me concedió pues ese privilegio de poder jugar al fútbol, ese don. El primer equipo que te recuerdas, Juan, que comenzaste, profesional o no profesional, El, ¿cuál sería y cuánto te costó de repente por ahí posicionarte en el
ese redondo del fútbol Fíjate nacional. que mi primer cliente fue 11 Lobos de Chalchuapa. Y un amigo que en paz descanse, voy a mencionar el nombre porque merece recordarlo, se llamaba él Miguel Ángel Torres Salamanca. Él iba un día a entrenar. Yo lo conocía como futbolista profesional porque él había jugado en el 11 municipal de acá. Y Claro, lo vi, le pregunté, mire, ¿y dónde está jugando ahora? Y él me dijo, estoy en 11 Lobos, me dijo, en pretemporada. Faltaban como 2 semanas o 3 semanas para que comenzara la liga de ascenso A. En aquel momento estaba dividido en ascenso B y ascenso A. El ascenso A estaba a un paso de estar en la liga mayor. Y me dice él, fíjate que yo estoy jugando en ascenso A en 11 Lobos, me dijo. Y le dije yo, mire, ¿y qué posibilidades hay de que yo pueda entrenar ahí? Y me dice él, mira, ¿y que vos jugás? Pues me dijo, obviamente no me conocía, ¿verdad? No lo hizo por hacerme sentir mal, claro. ¿verdad? Y yo le dije, sí, juego, ¿verdad? Y me dice, mira, yo lo que puedo hacer, Cipote, me dijo, tenía 17 años yo, mira, yo lo que puedo hacer, Cipote, me dijo, es decirle al técnico que te dé la oportunidad de entrenar, pero yo no te garantizo nada, me dijo. Yo le dije, no, tranquilo, le digo, lo único que necesito es que me den permiso de entrenar. Así fue, llegué a 11 Lobos, estaba el profesor Tazán Alvarenga. Llega él y le dice, mire, profesor, este muchacho quiere probarse, le dice él que juega, le dijo él, se lavó la mano y le dijo, yo no lo he visto jugar, le dijo, pero él quiere que le dé una oportunidad. Se me quedó viendo el profesor Alvarenga y yo creo que en esos días era algo blanco yo y dijo, cambiate, me dijo, a veces estos chelitos salen buenos, dijo el señor. Y en ese entreno me recuerdo yo que me metieron faltando como 20 minutos, porque obviamente ya tenía casi los 2 planteles armados, ¿no? El A y el B. Entonces me dio chance, 20 minutos y metí 2 goles. Era delantero. Y terminó el entreno y ahí es el inicio de mi historia, porque pidió Ah, los papeles y, míos y ahí y comenzar tenía. como delantero, Juan. Sí, 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 como la mayoría. La mayoría que hemos jugado no me van a dejar decir que un 80% comenzamos siendo delanteros, comenzando haciendo rápidos, habilidosos, metiendo goles, y conforme va subiendo la categoría, y ya cuando llegas a una liga profesional, resulta que los atacantes normalmente son extranjeros. El 9 es brasileño, el 9 es argentino, el mediapunta es argentino, el 10 es... Y te vienen ubicando a ti en otra posición. Por supuesto que hay otros que siempre sobresalen con su velocidad, Claro. habilidad y se mantienen siendo atacantes. Pero en el caso mío, a mí me hicieron volante central. Como yo tenía mucho ida y vuelta físicamente, era muy fuerte y no era de quedarme parado, me ubicaron como volante central y de ahí no me movieron. Claro. Quiero saludar por ahí al profe Tinix de la academia, de esta academia BP, que gracias a ellos por este obsequio. Dice por acá también Rojas Ortizmar, si no me equivoco. Saludos, Juan, desde Chile. Danilo dice, saludos, viejito, te deseo lo mejor siempre. Saludos. Un gran abrazo. Por ahí, gracias a todos por los saludos. Fíjate ¿Cómo que será? ¿Quién o en qué momento, Juan, dicen, no, vos sos volante, vas a jugar acá? ¿En qué equipo estabas o en qué etapa tuya en ese estabas? Lobos, fíjate que la historia es bien bonita. Yo creo que la mayoría de futbolistas es crucial que te marca la diferencia. Y fíjate que da la casualidad que cuando yo llego a 11 Lobos, dentro de los juveniles habíamos 5 que éramos muy competitivos, muy parejos, te podría decir. Entre esos estaba, imagínate, un tal Gilberto Murgas. Era el otro juvenil de ese equipo. Imagínate, tendríamos que pelear un jugador que marcó época en Fano. Y él y yo éramos juveniles, fíjate, en ese equipo. Entonces, resulta que los primeros 4 partidos tu servidor ni a la banca. O sea, era un juvenil, pero como juvenil no entraba dentro de los 18 convocados, los primeros 4 partidos. Cuando iba al 5.º partido, se lesiona un delantero, expulsan al otro, luego en entrenos estaban los 2 sustitutos, digamos, yo era como el 5.º delantero, por eso no iba ni equipado, se lesiona también y solo hay 2, ¿vea? El 5.º que era yo y un 4.º delantero, y me hacen debutar allá en Soyapango contra el Marte de Soyapango. Y gracias a Dios, en ese partido, según dicen, pues por lo menos para el cuerpo técnico, fui el que más sobresalí. Venía el siguiente partido, de la grada fui a jugar de titular. El siguiente partido ya estaban la mayoría de delanteros, pero habían expulsado a un carrilero. Entonces vino y como yo había jugado supuestamente bien, me pusieron de carrilero derecho.
Al otro partido vuelve el carrilero derecho y faltaba el izquierdo. Juego de carrilero izquierdo. Te la voy a decir así. Jugué Todas carrilero las izquierdo, posiciones. pero de 10 de central y por último me pusieron de contención en ese mismo torneo. Y de ahí esa fue toda mi historia ya después de volante de contención. Mira, dicen ahí, por eso dicen que los que no se vayan tienen suerte, ¿verdad, papá? Sí, tiene razón, confirmo. Marcelo Jiménez, saludos a Juan Lazo Cruz, gran jugador con los Pumas de Club Deportivo Universidad del Salvador. A la UES, la alma mater. Saludos ahí a los amigos. Contando todo esto, Juan, 4 partidos en la banca, de repente, ¿cuántos sacrificios hiciste en el fútbol? ¿Cuántos recordás por ahí? Me imagino que económicamente hablando fue duro en algún momento, pero ¿cuántos sacrificios haces como futbolista? Las historias son bonitas porque fíjate que yo vengo de un seno familiar en donde nosotros vendíamos en el mercado. De hecho, mi madrecita no lo deja. Y el permitirme a mí que yo me dedicara al fútbol significaba que yo no le fuera a ayudar a ellos los fines de semana. Y los fines de semana eran los días que mejor les iba a mis padres. Y era donde pues se recaudaba fondos para mantener la familia. Entonces fue una historia bastante, digamos, un poco ahí difícil que mis papás, yo tuve 2 opciones anterior a esa, de 15, de 16 años, que ellos no me permitieron jugar. A la edad de 17, que yo ya iba, último año de bachillerato y que me iba a ir para la U, yo me paré y les dije, de todas maneras, yo voy a salir de la casa. ¿Va? Y fue así como me dejaron jugar. Sacrificio, pues primero sacrifiqué a mi familia, luego el trasladarme para Chachuapa. Resulta que obviamente yo no tenía carro, ¿va? Y con el amigo, que en paz descanse, Miguel Ángel Torres Salamanca, íbamos a la gasolinera de aquí de Aguachapán. Y ahí pedíamos ray como cualquier persona. Y yo me recuerdo cuando después estuve en Águila y tuve la oportunidad de comprar mi carrito y me iba con aire acondicionado a las 3 de la mañana y decía yo, wow, qué diferencia, cómo Dios me ha bendecido, de cómo comencé pidiendo ray en la gasolinera y después nos agarraba la noche pidiendo ray de Chalchuapa para Huachapán con el amigo. Pero esa era parte de la historia y muy bonita y se siente orgulloso y la verdad que es bonito recordar eso también. Porque No, el fútbol es sacrificio para todo aquel que quiere, que yo veo que ahora los jóvenes quieren comenzar con los tacos total 90. Mira, a mí, por ejemplo, todavía en ese torneo, hasta semifinales me compraron un par de tacos que en aquel entonces eran Reebok, que no eran la mengambrea de la marca futbolísticamente hablando, ¿no? Porque siempre ha sido Nike, Adidas. Pues a mí un par de Reebok me compraron en semifinal, hermano, y vine a ponerme un par de marcas, unos Adidas Copa, hasta el siguiente torneo que me compró FAS. Y ahora la Mara ya anda ya con total 90, ya anda y se preocupa más por los tacos. Y yo dijera, puya, si supieran cómo comenzábamos antes. Va. De repente mi página de Facebook, gracias a Dios, pegó un salto enorme y he leído comentarios habidos y por haber, pero hay uno que dice, ¿cómo se extraña esta generación de jugadores? Y me refiero a eso que mencionabas, de repente a la vestimenta, a los tacos, aquel esfuerzo que hacían, por ahí tengo muchas anécdotas de los jugadores que mencionabas, que también tuve el honor de entrevistar, como Cristian Álvarez, Gilberto Murgas, donde decían que sus primeros tacos, sus primeros bolsones o qué sé yo, fueron ya cuando realmente estuvieron por ahí posicionados en el fútbol. Sí, es así, y yo me admiro cómo ahora se preocupan primero de los tacos, sí, y no es mentira, mira, si es terrible, yo fui a entrenar esa vez con unos Pelé, yo con unos Pelé porque era lo que había en el mercado, y eran los que yo tenía alcance de comprar, y con esos comencé. Y ahí el entrenador, como vio que andaba jugando bien, fue que pidió a la directiva que me compraran un par de tacos porque íbamos a entrar a la siguiente fase y no era posible que yo anduviera con esos tacos. Pero yo te digo, o sea, con mucho orgullo y bien bonito recordar eso. Ajá. Dice por ahí Carlitos Zúñiga, buena huella dejó en el Águila con el gran equipón. Dice. No, hombre, gracias. La verdad que un privilegio haber vestido esos colores de Águila, una afición que me tiene mucho, me demostró mucho cariño, mucho aprecio, al igual que la de acá de Aguachapán, la de la U, donde quiera que estuve, gracias a Dios, la de la Alianza, muy respetuosa. La de FAS, pues fue solo estuve, lastimosamente, para mí iba comenzando mi carrera y solo estuve un año,
pero en ese año que estuve, pues me trataron muy bien, era pues digamos, algo desconocido, porque en ese FAS de juvenil llegamos Cristian Álvarez, llegó tu servidor, llegó Mario Deras y llegó Gilberto Murgas. Imagínate la camada que veníamos, pero delante de nosotros estaba el Sarco Rodríguez, estaba Herbert Burgos, estaba Memo Rivera, estaba Rendero Giraeta, estaba Vladimir Cubilla, estaba Osorio, Jaime Murillo, o sea, era Claro. yuca solamente estar dentro de los 18. Y respondiste algo que te iba a preguntar, Juan. Curioso, FAS, Águila y Alianza, equipos de gran afición y de repente cierta rivalidad, pero te lográs ganar el respeto de cada uno de esos, de esas, de la afición de cada Sí, equipo. y es que yo creo que a la afición uno no la engaña, fíjate, y esto va para los que ahora son futbolistas y están pendientes de tu página o cualquier joven que aspire a jugar. El aficionado no se engaña, el aficionado sabe cuando el jugador se entrega de corazón. Y independientemente cuál sea tal vez el cariño de ese jugador por una institución, si es que la tiene o se ha dado color, pero cuando vos te pones la camisa de ese equipo, tenés que respetarla, tenés que darlo todo. Y el aficionado cuando te ve que vos te pones la camisa alba, la de la Alianza, que es un privilegio, y te das entero, te pones la negro-naranja, la del Águila, y te das entero, te pones la azulgrana de FAS, o sea, discúlpame, o sea, ¿qué te puede decir el aficionado? Te respeta, por lo menos te respeta. Y yo creo que eso es lo que siempre traté yo de hacer. No sé si en uno di más o di menos o me fue mejor que en otro, pero lo que sí te puedo decir es que di todo lo mejor de mí en donde estuve y creo que eso es lo que a la afición al final de cuentas le gusta y por eso te respetan o te guardan cariño o te recuerdan. Dice Melvin Montoya, hoy quieren ser futbolistas profesionales, pero no les gusta entrenar. Hay varios factores por el cual no son profesionales, no tienen disciplina. Saludos a ambos, dice por ahí. Sí, tiene mucha razón el amigo. ¿Cómo recordar, Juan, el debut en Primera División? Híjole, difícil. Fíjate que debuté digamos, con buen pie porque me tocó jugar un partido difícil. Fíjate que nosotros subimos con 11 Lobos en el primer torneo. Tuve la bendición, llegué con pie derecho, como dicen a veces en el fútbol. Hay futbolistas que nacen, como dicen, con una estrella y otros estrellados. Había muchos compañeros en 11 Lobos que tenían más de 10 años, 15 años, 12 años de andar en segunda división queriendo aspirar a subir a primera. Y yo desde el primer torneo que llego me gano la titularidad y subimos a la Liga Mayor. Ya estando en Liga Mayor me inscriben con número de reserva, entonces jugué más en reserva. Cuando viene, cuando viene el equipo mayor y estaban que no habían ganado ni un partido en toda la primera vuelta y no les habían pagado a los compañeros. Entonces, y a los de la reserva solo nos daban viático. Entonces viene y se desarma el equipo y la mayoría de titulares, obvios, ya jugadores un poco más conocidos o que tenían compromisos con sus familias y no se les había cancelado el sueldo, pues declinaron y ya no quisieron jugar. Y nos tocaba nada más y nada menos que contra FAS en el Quiteño. Imagínate, ahí me tocó que debutar a mí mi primer partido en Liga Mayor y ahí estaba el técnico de FAS, que fue el que me vio y posteriormente me compraron a mí a FAS. O sea, supuestamente jugué un gran partido, yo simplemente di lo mejor de mí, no me puedo ver, no sé qué pasó, más que decirte que yo me jugué mi final ese día, porque era una oportunidad para mí. Y resulta que fíjate que ese fue el primer partido, faltaban, no sé, unos 5 jornadas quizás para que terminara el campeonato, cuando ya fue eso. Que me dieron esa oportunidad porque ya la mayoría se habían retirado desde la primera vuelta, comenzaron a tirarse del barco. Fíjate que fue el único. Voy a interrumpir y recordarlo porque yo así soy. Quiero leer este comentario. Muchos saludos a mi papá. Qué bonito es escuchar cómo cuenta su historia con alegría una vez más. Saludos a mi hijo. Yo creo que Brian ha sido mi fan. Quiero ver. Aquí te puedo decir, el usuario es Lazo 6154. Hijo, saludos, hijo. Es mi hijo. Es el que siempre anduve cargando y es el de la foto que subimos a la historia. Dice por aquí Raúl Vega. Hace unos años
vi descender a la UES. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en esa oportunidad? Fíjate que Saludos a ambos. triste, pero no estuve en ese plantel que descendió lastimosamente. Yo ya me había ido de la UES. El último torneo que yo estuve con la UES, gracias a Dios, llegamos hasta el último partido con posibilidad de clasificarnos a semifinales. Fue allá en Pasaquina, que por cierto el técnico era Renderos Iraeta. Allá teníamos que sacar con un empate, nosotros nos metíamos a semifinales, pero pues el Chinito decidió que no quería empatar, que quería jugar a ganar, armó un equipo bastante ofensivo y nos terminaron ganando 2-0 y dejamos ahí ir una clasificación. El siguiente torneo era ya para un diciembre, comenzábamos en enero, digamos, un nuevo campeonato al cual yo decidí ya no continuar. Todavía tenía 6 meses de contrato, la UES me quiso prorrogar un año más y hacerme un partido de homenaje porque yo les dije que me retiraba y ellos me dijeron tener 6 meses más, soy el capitán del equipo, quisiéramos que siguiera jugando y es más, te ofrecemos un partido de homenaje en el Estadio Héroes y Mártires, pero yo les dije que no, que yo ya en enero comenzaba una nueva etapa de mi vida. De hecho, lo que a mí quizás me afectó bastante fue el hecho, ya que está mi hijo ahí, el hecho de mi separación, ¿verdad? Y el de que ya no mis hijos no pudieran estar conmigo, ya en ese entonces estaba mi niña también, poderme estar viendo, yo ya sentía que iba a los estadios y ya no estaban, digamos, viéndome lo que yo quería que me vieran, ¿verdad? Pero decidí no continuar, por eso no estuve en ese torneo que el alma mater, desgraciadamente, pues, Dice tu hijo, cabe resaltar que ese último torneo en la UES lo jugaste porque por poco y fui a firmar ese contrato por vos, papá. ya ves. Los hijos son un pilar fundamental, me imagino, Y es que por mira, ahí, Juan. él me decía que no, y te doy los datos, y todavía tuve 2 años de retirado, estamos hablando de 4 torneos, en donde todavía me buscaban para firmarme, y mi hijo me dice, papá, me dice, ¿cómo es posible que de 35 años que te retiraste, todavía hay equipos que te busquen? Yo le decía a él, prefiero retirarme así, le decía yo, antes de que me retire, prefiero que la gente me recuerde por aquel incansable, le digo yo, o sea, por aquel que daba todo, le digo yo, y no que me estén diciendo que ya deje espacio a las nuevas generaciones, le digo yo. Y, pero sí fue bonito, porque es más bonito cuando tú te retiras y le dejas un legado, porque fíjate que detrás de mí, por ejemplo, en la UES, estaba Chinchulín, estaba Brian Landaverde, que habría que ceder el espacio, ¿no? Estaba un tal Jonathan Jiménez, pues imagínate lo que ha hecho en Alianza. Entonces, a veces uno como jugador, al estar ahí y tener el nombre, impedís un poco que estos jugadores debuten antes, Claro. antes, y cuando tú sales, le cedes el espacio. Entonces, yo creo que la vida me ha enseñado que hay momentos oportunos en donde, independientemente del trabajo o hasta una relación sentimental, en donde hay momentos en donde tú dices, ya este ciclo terminó acá, y es mejor dejar las cosas, dejar un bonito recuerdo, que ser un estorbo para una institución o para una relación. Juan, nos estabas contando que te toca debutar en Santa Ana, por ahí de repente también muchos compañeros no habían recibido un pago y desisten. ¿Cómo terminó toda esa historia del debut en Primera División? Ganamos 1-0, el único partido que ganó el equipo lo ganamos los juveniles. Y luego de ahí, cuando terminó el torneo, habíamos 4 jugadores vendidos a Firpo, porque como terminé de jugar los últimos 4 partidos, de hecho jugué uno contra Firpo, ay, qué difícil, hermanito, adivina quién me tocó marcar, a un tal Raúl Toro Basáez, hermano. No, señor, y respeto, me quito el sombrero. 80 minutos lo marqué, que no lo dejé tocar la pelota, hermano. ¿Y sabes qué? Al minuto 80 tocó la pelota, me dio un puntillazo, me apartó con la paró con la zurdita y le metió un pase, no me recuerdo si fue a de Melo, y nos ganaron 1-0. Y ese es por mencionar Un nombre de un esa nombre generación. un nombre de aquellos grandes jugadores o de aquellos jugadores que marcaron época en nuestro fútbol. Imagínate lo que te mencioné de FAS. Ahora imagínate en Águila, el Darío La Rosa, Kilmar, Por ahí, Cotoquito, Juan Lazo Cruz y Ladislao Nerio, en paz descanse, siempre mostraron humildad. gracias, un saludo ahí a los amigos. Sí, entonces te decía, Dice,
el Dale, torneo, dale. cuando termina el torneo, nos hacen la oferta, nos tenían vendido ya para Firpo a un tal Rafael Tobar, que después destacó en FAS, a un tal Juan Manuel Villarreal, que fue el goleador de 11 Lobos, a un tal Alfredo Orlando Chelito Pérez, que fue campeón con Firpo y fue campeón goleador, y a tu servidor. Y tu servidor no quiso irse para Firpo porque tenía también la propuesta de FAS, y como era de Aguachapán, decidí Ya que quedaba más cerca, fácil. entonces vino 11 Lobos y dijo que si daba FAS lo que Firpo estaba dando por mí, que no había ningún problema. Y don Reinaldo Valle también, que es uno de los mejores dirigentes que ha tenido también nuestro fútbol. Un saludo, pues, para quien lo conozca y le puedan dar el saludo a él, don Reinaldo Valle. Él pagó digamos, en ese entonces la ficha mía. Sí, la verdad que, dice por acá Marcelo, ¿con qué compañero has tenido una gran amistad que incluso al pasar los años tienen contacto? Mira, con los compañeros que más tiempo convivís en un equipo son los que normalmente creas más afinidad, por obvias razones, así es en los trabajos, así es en los centros educativos. Creo yo que, pero tener contacto, fíjate que como me he desligado bastante del fútbol, por el área que estoy desempeñando, que es el derecho, decirte que tengo contactos con alguno en especial, no, pero sí tuve grandes amigos como el Toro Salamanca, que era mi compañero de fórmula en Águila, como Juan Camilo Mejía, que de vez en cuando hablamos también, que está en Colombia, que por cierto lo traje aquí a Huachapán a que jugara conmigo en el 11 y estuvo en mi casa un par de meses. Glauber da Silva, que también fue un gran compañero, el Palete Erazo, Rafa Fuentes, el Chino López, o sea, un montón de compañeros y otros que se me vienen a la mente, Oquelí Rosales, Choverazo, el Torito Ábalos, o sea, ahí pudiera mencionarte un montón, pues, porque estuve en 11 Municipal casi 5 años, en Águila casi 5 años, y pues tuve un montón de compañeros con los cuales tuve mucha afinidad. Claro, increíble, la verdad el fútbol une y por ahí yo veo también sus fotos de muchos jugadores que hasta la fecha siguen por ahí en contacto. ¿Faltó algo en la carrera futbolística de Juan Lazo Cruz? No encontré nada acerca de esto. Sí, eso que está señalando, creo yo. Creo que, fíjate que mi proceso en selección, yo tengo una sub-20 con la camada de Nelson Nerio Mirón, con Cristian Álvarez, tu servidor, estaba Alexander Pinto, Francisco Cibrián, entre otros. Pero fíjate que tuve la mala suerte de lesionarme la rodilla en FAS, que por cierto eso me impidió jugar casi 3 años. Entonces yo corté ese proceso de selección, esa camada, que posteriormente fueron los que estuvieron en la selección mayor. Y luego cuando se me dio la oportunidad de acudir a una preselección, a un llamado, fue con Carlos de los Cobos. Carlos de los Cobos acababa de perder la final con nosotros, con Águila. Se la ganamos 4-2. Él era el técnico de FAS y convocó para ir a Cancún. No sé si te recordás de una Sí, pretemporada que hizo a Cancún y todo eso. Nosotros acabamos de salir campeones y nosotros con Águila teníamos una gira para Estados Unidos de 20 días. Y fíjate que yo tenía alrededor de 16 años de no ver a mis hermanos. Tengo allá 4 hermanos en Estados Unidos. La ilusión mía siempre fue ir a Estados Unidos a ver a mis hermanos. Entonces, cuando se dio ese llamado a una preselección, porque de ahí iban a escoger a los que iban a estar en los partidos oficiales, yo decidí no acudir. Y eso me valió para no ser convocado en todo el proceso de los Cobos, que estamos hablando, una eliminatoria, más tantos años. Entonces, perdí la oportunidad de poder haber sido parte de la selección. Pero el que se ha quiero puesto los... decir que sí existe entonces, Juan, aquello de que te ponen la cruz, como se dice en el fútbol, y Sí, de repente no vas a algún llamado. sí, claro. En el caso mío así fue porque... Pero yo no entiendo por qué, si en tu caso yo lo hubiera, pues, lo hubiera entendido como en su momento salió un caso de Dustin Coreas. Al final ibas con el equipo por ver a tu familia, ilusionado después de mucho tiempo. Se pudo haber llegado a un acuerdo. Claro, pero mientras estuvo ese técnico no lo convocó, que fue creo
yo o el profesor Hugo Pérez, ¿va? Correcto. Bueno, es lo que pasa, pero mira, el que vistió los colores de la selección se siente muy orgulloso, porque es un privilegio. Vestir cualquier color, no digamos el de la madre patria, ¿no? El de nuestra nación, por supuesto. Pero fíjate que Dios sabe lo que hace, porque imagínate que esa generación también de selección pues, fue la que lastimosamente terminó con lo de los amaños, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues en parte también, pues, o sea, no fui parte de eso, ¿verdad? Así que Dios sabe lo que hace, yo nunca me quejo de Dios. La verdad es que soy un bendecido y si no fue, para mí fue por algo, pero lo que sí te puedo decir es que todos los que vieron fútbol y seguían la liga, pues saben de que di lo mejor en cada equipo cuando estuve. ¿Cuál es el mejor partido que recordás y cuál es el peor partido que ni siquiera, no sé, de repente cuesta hablar de él? Mira, el peor pues han sido tantos que no me acuerdo uno en específico, pero, o sea, de haber jugado, pero O sea, fueron más malos que buenos. en cuanto a resultados, te digo, el mejor partido para mí, incluso encima de la final que le ganamos a FAS 4-2, que fue partidazo por el nivel físico, técnico, táctico, por la calidad de los goles que hicimos en ese momento. Esa final la ganamos 4-2 con estadio full lleno, fue un partidazo, pero fíjate que el mejor partido fue el partido antes de ese, fue la semifinal con Metapan, nos tocó eliminarnos con Metapan y nos fuimos hasta la larga, al tiempo extra, porque Metapan nos había ganado 3-1 en Metapan y teníamos que remontar mínimo un 2-0 para irnos a la larga. Y terminó el primer tiempo nosotros, pero arrinconando a Metapan y no pudimos anotar un gol y ya solo teníamos 45 minutos para anotar 2 goles y lo hicimos. Y cuando nos vamos a la larga, penal a favor de Metapan en el primer tiempo extra y lo falla Dago Portillo, se lo tapa Henry. Y luego en los restantes 2 goles de Juan Camilo Mejía, un penal a Alex Amílcar, el Paleta Erazo, y luego un gol del Paleta. 4-2 remontamos ese partido que parecía imposible. Terminamos 6 jugadores acalambrados. La temperatura era arriba de 40 grados, así, literal. La gente que vio ese partido sabe que nos morimos en la cancha, dimos todo para poder hacer el milagro y lo hicimos. Y ahí llegamos a la final y gracias a Dios la ganamos también, pero creo que para mí ese es el mejor partido. Entonces, sí, entonces aquella frase sí existe, la que dice fue la suerte del campeón. Sí, y el peor creo yo que para mí fue la remontada que el 11 nos hizo cuando yo estaba en Águila. Cuando íbamos ganando el primer partido 4-1 en el Barraza y resulta que cuando ganamos ese partido creo yo que cometimos un error y es el hecho que nos dimos ya por clasificados. Nos dimos por clasificados, el cuerpo técnico en un momento decidió, como no habíamos hecho pretemporada porque veníamos de ser campeones, que le habíamos ganado al Águila, íbamos a nuestra segunda final, no, y nos fuimos de gira para Estados Unidos, no habíamos hecho pretemporada y decidió el cuerpo técnico que esa semana previa al juego de vuelta de semifinales contra el 11, íbamos a hacer una mini pretemporada. Y hacemos una mini pretemporada y se tocan un par de jugadores. El caso de, yo no me recuerdo, Paleta creo que no pudo jugar, Alex Campo entró en los últimos minutos, el Toro Salamanca no jugó, y resulta que nos dieron vuelta al resultado, y creo yo que ese para mí, tal vez no fue el peor partido mío, pero sí fue el peor partido colectivo, o quizás el partido que más me dolió haber perdido. Tu carrera futbolística, Juan, ¿cómo en una sola palabra, cómo la definís? Un sueño corto y, y lo mejor quizás de mi vida, ¿no? Un sueño corto y lo mejor que de las cosas mejores que Dios me ha dado, aparte de la familia, ¿no? Mis hijos y mis hermanos, mis padres. El fútbol creo que fue un sueño. Por ahí está una parte difícil, bueno, como ustedes, como jugadores profesionales, y es la parte del retiro. ¿Te costó decir hasta aquí? Imagínate, fueron casi 15 años
como futbolista profesional y es difícil, pero fíjate que yo soy una persona, o por lo menos he tratado de ser bien metódico, dar lo mejor cuando tengo que dar lo mejor, retirarme cuando tengo que retirarme, y creo que soy una persona agradecido con la vida o con Dios, y soy de las personas que disfrutan los momentos. Aquel momento fue un sueño tan corto, tan efímero, tan lindo, que siempre lo voy a recordar, pero no vivo del pasado. Entonces, cuando yo me retiro, no quedé deseando nada del pasado, más que todo acordándome de lo feliz que fui, pero no añorando volver a esos tiempos. Eso creo yo que me hizo a mí ser fuerte para la otra etapa de mi vida, que es la cual estoy desempeñando, en la cual también me siento feliz y me siento pleno. Entonces, decirte que fue difícil quizás tomar la decisión, más no la transición, porque yo creo que ya estaba preparado, me preparé para ese momento, yo decidí cuándo era el momento, cuando ya en diciembre se cerraba ese año, se cerraba ese ciclo para mí y comenzaba un nuevo ciclo de vida para mí en otra esfera, y es lo que he hecho. Así que para mí creo que la transición la supe asimilar. Ahora, pero sí juegan por ahí de repente, Juan, No, como pues decimos nosotros en la chundenga. juego casi todos los días o voy a correr. O sea, ahorita, por ejemplo, no me dejaron mentar, y ahí ya fuimos ya a correr los, qué sé yo, 12 kilómetros, o a jugar todos los días. Yo siempre hago una vez ejercicio al día, o voy a jugar, o si el partido es solo entre amigos, digamos, aquellos de los que no tenemos, no tienen mucho ritmo, ¿verdad? Entonces voy primero a correr al estadio y después voy a desestresarme a la cancha. Pero sí, normalmente ando jugando de 5 a mínimo 4 días a la semana. Qué excelente. Dentro de toda la carrera de Juan Lazo Cruz, quizás no el técnico que más, bueno, el técnico que más recordás o los técnicos que más marcaron la etapa de futbolista. Mira, mencionar uno es bien difícil por lo que vos decís, va, pero siempre hay varios. A todos los recuerdo con mucho cariño, fueron grandes entrenadores. Muchos los recuerdo por su afinidad conmigo, otros por su manera de entrenar, otros porque ganamos títulos. Caso, por ejemplo, de Miguel Mancilla, que en paz descanse, cuando vino al 11 dijo, me dio un apoyo incondicional. Blagan, con el cual salimos campeones. El profesor Zarulite, Puy era como un padre, o sea, conmigo, siempre lo ha sido, somos amigos. La Chochera Castillo, un gran técnico, la metodología de entrenamiento del profesor Castillo hace que vos eleves tu nivel, y así te puedo decir, grandes entrenadores y a los cuales recuerdo con mucho cariño, ¿no? Dice por ahí Marvin Morales, qué grande mi viejo Lazo. Saludos ahí a Marvin, también un gran jugador. Y dice por acá, Carito Calderón, Juan Lazo Cruz, siempre disciplinado en el deporte. Saludos corazón de melón. En una sola palabra, Juan, en una sola definición, porque sé que tuviste de repente también varias etapas, fuiste, regresaste en varios equipos, pero si lo definieras en una sola palabra, Once Lobos. Mi primer club. Club Deportivo FAS. Mi primer club grande. Arcense. El club que me dio la oportunidad de regresar a primera. Santa Clara. Una selección sub-20 que tenía mucho futuro y que se hizo un club. Club Deportivo Águila. ¿Qué te puedo decir? El club que me hizo campeón. Once Municipal. También el club de mi ciudad. Alianza Fútbol Club. ¿Cómo no te voy a querer? Como dice la canción. Mis respetos para Alianza. Grande. Universidad del Salvador. El alma mater. Gran club, lo recuerdo con mucho cariño. El club que me despidió, que fue mi último club, ¿no? El que cerré con broche de oro. Mucho cariño en el fútbol, Juan.
Sí, por los equipos, por los recuerdos, por lo que has vivido. Por ahí las anécdotas que nos contaste, es bastante admirable todo lo que recorriste. sí, gracias a Dios y gracias a la afición que me hizo sentir ese respeto y que me dio cariño en los equipos donde yo estuve. Te digo, no sé cómo me fui formando, pero nunca llegué a entender cómo la gente me tenía tanto cariño y tanto respeto. Y eso se agradece, eso se lleva en el corazón, porque en todos los equipos que yo he estado, agradezco a las nobles aficiones la manera en la cual me trataron siempre. Y se logra ver, porque de repente hace poco, no hace poco, un par de meses atrás, subí una foto donde sales con el Chiqui, con Mario Elías Guevara, creo que es para un partido de despedida, y vos podés revisar los comentarios y son más de 400 comentarios. Sí, sí, bonito, es lo que te digo. Yo siempre hice algo, yo no sabía qué era lo que proyectaba, pero sí sabía lo que estaba haciendo y era entregarme por completo, hermanito. Y eso, como yo te digo, el aficionado, y eso va un consejo para los que quieren ser futbolistas, hey, den todo. El aficionado no se engaña, el aficionado se siente representado con el jugador que está dentro del terreno de juego y lo menos que se le puede dar es una entrega al 100%. Y ya la de lo demás viene por añadidura, después viene, te respeta, te tiene cariño, ¿verdad? Pero uno lo que tiene que hacer es darlo todo. Juan, para ir terminando, tengo una pregunta que estás en todo tu derecho de responderla. Perdón, dice Carlos, por ahí Medardo Grande, mi cuñado, dice. Hey, saludos, cuñado. Tengo una pregunta que si tú quieres la respondes, y si no, de igual manera estás en tu derecho, pero más de 20 partidos sin ganar, ¿ya es psicológico o afectan todos los escenarios que rodean a nuestra selección? Tú que fuiste jugador. Sí, sí, afecta, afecta. Fíjate que hay tres factores importantísimos, importantísimos para que un futbolista rinda. Uno, el buen entrenamiento. Dos, el cuido. El buen entrenamiento técnico, físico, táctico, la idea del entrenador, todo lo que querrás, ¿verdad? Luego, el cuido. Horas de descanso, alimentación buena, etcétera, etcétera, no trasnochar, etcétera, etcétera. Y la tercera, papá, es la psicológica. O sea, si una de estas tres te falla, no anda bien. Entonces, cuando el jugador psicológicamente tiene una mentalidad derrotista, porque ¿qué cree que pueda tener en su cabeza un jugador que pierde 20 veces? Ya salen derrotados. Es correcto, es una mentalidad derrotista y sucede en los negocios y sucede en todos los ámbitos de la vida. Contrario sensu, un equipo queda campeón y de repente comienza y agarra rachas, ¿no? A rachas de partidos ganados, rachas de torneos. Entonces, es el factor psicológico. El factor psicológico es importantísimo. Entonces, si me preguntas a mí, ¿qué tanto afecta a la selección? Afecta mucho. Y yo creo que ese es un trabajo que tiene que hacer el nuevo seleccionador, que valga de paso el comentario, por lo menos me parece que este entrenador le está dando un estilo. Un estilo. ¿Cuál es el estilo? Agresividad. Agresividad para tratar de recuperar la pelota cuando no se tiene, agresividad para tratar de atacar o dañar al rival con lo que se tiene. ¿Por qué? Porque tiene jugadores como Cristian, que son jugadores que no es de llegar con balón dominado, sino que es de llegar al espacio, de buscar los espacios. Entonces, el entrenador que tenemos actualmente, sin haber tenido un gran nombre y sin que, por decirte algo, a mí me ilumbrara lo poco que ha entrenado, está tratando de sacarle provecho a las características de los jugadores que tiene. Y en base a eso, está teniendo una idea, y yo creo que esa idea la va a desarrollar de mejor manera si trabaja el aspecto psicológico. Yo creo que por ahí también es el factor que va a tener que trabajar, porque la parte físico, técnica y táctica yo creo que va bien, pero sí falta esa que tú mencionaste y que es muy importante, el factor psicológico. Juan, la verdad que agradecerte, 50 minutos no se sienten, podríamos seguir hablando hasta las 3 de la mañana, pero mi objetivo es hacer una segunda entrevista contigo ya con otros temas diferentes. No quiero dejar de leer lo que dice aquí. Yo a él lo admiro porque era buen jugador,
Recuerdo que jugaba en el Águila en esos tiempos y entró a estudiar Derecho a la Matías y eso es algo admirable. Superación profesional, deportiva y académica. Sí, fíjate que en ese entonces tenía mi hogar, tenía que mantener mi familia. Ahí está, no me deja mentir. Tenía que estudiar y tenía que trabajar, que mi trabajo era ser futbolista. Entonces traté de llevar las tres cosas y ya estaba en Águila. Y gracias a Dios, estando en Águila, terminé, egresé de la universidad y ya lo otro fue más fácil, ¿no? Dedicarme de lleno al entrenamiento. Habían desvelos, habían exceso de cansancio, me imagino. Sí, la viajadera, imagínate, yo salía, como te digo, a veces salía a las 3 de la mañana, 3:30 de mi casa, porque pasaba por la universidad, a la clase era tal vez a las 6 de la mañana, y luego tenía el entreno en San Miguel a las 3 de la tarde. Eso fue por ahí el último año de mi carrera, parte de la historia también que tuve. No es fácil hacer las dos cosas, pero es bonito. No, y la verdad que al final, pues como lo decía Adrián, por ahí es una superación que pocos logran y que lastimosamente hoy en día no se puede vivir del deporte actualmente. Sí, fíjate que había veces que me tocaba que dormir en una gasolinera con el carro porque ya no quería regresar a Huachapán porque en la mañana tal vez tenía la clase y tenía el entreno tipo 10 en San Miguel. Y ahí surgió un compañero, Jorge Mejía, Nataré, que un gran amigo, un brother, y se dio cuenta que yo dormía con el carro en una gasolinera y me dio donde dormir, donde quedarme 1 o 2 noches. Y resulta que el siguiente torneo yo me fui para Águila y era el equipo de sus amores. Y él y el papá eran aguiluchos y cuando yo fui allá, pues más contento todavía. Y la verdad que un saludo para el club, que hoy, por cierto, él está en AF, creo que es el presidente de AF, el Chelito. Ese muchacho es mi brother, es abogado también, es notario. Él fue mi compañero en la Matías también. Dice Estuardo Berratti, el único jugador que se tomó en serio el autocuido. Dice. Sí, tratamos, doctor. Usted sabe, ahí estamos, un gusto saludarle, doctor Berratti. Nos vemos el viernes en la audiencia. Bueno, que le vaya bien, porque dicen que ese tipo de audiencias o de situaciones son complicadas, más si uno da su brazo a torcer. No, ahí estamos. Juan, la verdad que agradecerte, como te repito, no va a ser la primera oportunidad para platicar de fútbol, sé que tenés muchas más anécdotas, muchos más momentos buenos que contar que malos, y nada, gracias por darnos la oportunidad de poderte entrevistar en la vida detrás del aficionado. Déjame decirte, si nos das la autorización, que la entrevista va a todas las plataformas, y si no, pues solo la dejamos acá en Instagram. Para nosotros es un orgullo, como decía por ahí Adrián, ver que sí se puede hacer de repente todo este tipo de actividades. Así que muchas gracias por todo y pues cualquier cosa también aquí estamos a la Hombre, orden. hombre, súbela a todas las plataformas, no hay problema. Para mí es un privilegio estar en su programa y lo felicito, como le digo. Yo creo que somos varios, o la mayoría de mi generación, que se sienten agradecidos con programas o con páginas como la suya, que está poniéndonos nuevamente, exhibiéndonos para las nuevas generaciones que tal vez no nos vieron, ¿verdad? Así que le agradezco por la oportunidad, lo felicito. Y un saludo pues para la noble afición que estuvo pendiente del programa, entre ellos pues mi familia, mi hijo, Carito, el amigo ahí Berratti y todos los demás amigos que estuvieron. Un saludo para ellos y para la noble afición y pues cualquier cosa aquí estamos a la orden. Y éxitos ahí a ustedes. Juan, muchas gracias, la verdad, igual agradecerles a todos los que estuvieron conectados, pues como ya nos dijo por ahí Juan Lazo Cruz, vamos a subir la entrevista a todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok y en Instagram. Dice por ahí, Orgullo Aguachapaneco, mi cuñado. Saludos, cuñado. Muchas gracias, Juan. Feliz noche a todos y muchas bendiciones. Bendiciones.